Con su permiso, presidente, saludo al subsecretario Ricardo Mejía, a los medios de comunicación aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Vamos a dar a conocer los principales resultados socioeconómicos al cierre de mayo del presente año. Comenzamos con un hecho inédito, que es que a 3 años y medio de gobierno, el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar. Como podemos ver, esto no había ocurrido en sexenios anteriores, inclusive en algunos casos la depreciación fue cercana al 1000%. Por poner un ejemplo, en el sexenio anterior, la depreciación a estas alturas era superior al 40%. En el contexto internacional, el peso se ha mantenido fuerte, estable. Es una de las pocas monedas que se ha apreciado con respecto al dólar en estos mismos 42 meses de gobierno. Sobre las remesas, informar que el día de ayer el Banco de México dio a conocer el dato de abril. Agradecer a nuestros paisanos que viven en el extranjero, ya que estos envíos siguen aumentando. En el mes de abril fue de 4,718 millones de dólares, lo que representa un incremento del 17% contra el mismo mes del año anterior. Ya tenemos un estimado para el mes de mayo y sería el primer mes en la historia en superar los 5,000 millones de dólares. De seguir así, estaremos llegando a los 60,000 millones de dólares al cierre del año. La economía sigue creciendo. Al primer trimestre del año se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1% en comparación contra el trimestre inmediato anterior, cifra similar a la de Colombia y por arriba de países como Reino Unido, Canadá e inclusive Estados Unidos. La semana pasada la Secretaría de Economía dio a conocer el dato de inversión extranjera directa al primer trimestre del año, que es un récord con una cifra superior a los 19,000 millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas, que en este caso es la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico, tenemos un incremento del 5,8% contra el mismo trimestre del año anterior. Esto reafirma la confianza que hay en los inversionistas en el país y podemos decir que este año va a ser el de mayor inversión extranjera directa en la historia de México. La inflación es un fenómeno que ha afectado mundialmente en los últimos meses. En el mes de abril se registró una inflación anual de 7,68%. Ya se dio a conocer la cifra de la primera quincena de mayo. Es ligeramente inferior, con 7,58%. Particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado a todos los países, pero en México, gracias a las medidas impulsadas por el gobierno, se ha logrado contener esta inflación. Se puede apreciar que en el mes de abril la inflación en el caso de México fue inferior a la de Estados Unidos. Si pasamos a la siguiente y vemos los componentes de estos dos datos, destacar que en el caso de México el componente de energéticos es de 0,6%, gracias a no haber incrementado los precios de las gasolinas en términos reales. Comparado con Estados Unidos, allá tienen una inflación en energéticos de 2,1%. Donde tenemos el reto es en el componente de alimentos, por eso estamos impulsando esta campaña para incrementar la producción de los básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, para poder producir lo que se consume en el país, ser autosuficientes. Recordar que antes de la pandemia se contaban con 20,600,000 puestos de trabajo registrados en el Seguro Social. Después vino una caída y una recuperación posterior y nos mantenemos con una cifra superior a los 21 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social. El salario promedio mensual de estos 21 millones de trabajadores es 14,613 pesos, lo cual es la cifra más alta y podemos ver cómo en este gobierno los incrementos año con año han sido de manera más acelerada. El salario mínimo nunca había aumentado tanto como en este gobierno. Esta gráfica muestra los salarios mínimos por año a precios de abril del 2022 para poder hacerlo comparable. Aquí podemos ver cómo durante más de 20 años el salario mínimo no aumentó en términos reales. En este gobierno, el poder adquisitivo ha aumentado en 67%. Como ejemplo del incremento de este poder adquisitivo, podemos ver cómo al principio
del gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, ahora alcanza para 4.6. En el caso del huevo se podían comprar 3.2 kilos de huevo, ahora 4.4. Y en el caso de la tortilla, al llegar al gobierno se podía comprar 6.5 kilos y ahora alcanza para 9.1. La Bolsa Mexicana de Valores ha registrado un incremento de 24% en el tiempo que llevamos en el gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México, siguiente por favor, han registrado un incremento del 15% en estos mismos 42 meses, registrando una cifra prácticamente de 200,000 millones de dólares. El precio mexicano de la mezcla de petróleo se ubicó al final de mayo en $113 por barril. Estos excedentes nos han permitido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de las gasolinas en términos reales, como veremos en las siguientes láminas. En el caso de la gasolina Magna, en este tiempo ha habido una reducción en términos reales de 3.4%, que se compara con incrementos en sexenios anteriores de 42% y de 23%. En el caso de la gasolina premium, tenemos una reducción del 2.4%, que de igual manera se puede comparar con incrementos del 46% y del 5.7%. Y en el diésel tenemos una reducción de 3.9%, cuando anteriormente el precio aumentó cerca del 50%. En el caso del gas, sí tenemos un incremento en términos reales del 12%, pero destacar que la tendencia que iba a la alza ya se revirtió con las medidas que se implementaron el año pasado. En materia de seguridad también tenemos resultados positivos gracias a la estrategia de pacificación, así como el atender las causas que originan la violencia por medio de los programas para el bienestar. Aquí podemos ver que los delitos del Foro Federal han registrado una reducción del 31% en el tiempo que llevamos en el gobierno. En cuanto a los homicidios, esta gráfica muestra los datos acumulados de enero a mayo. Ahí hay un error en la lámina, es de enero a mayo. Recordar que teníamos una tendencia que iba a la alza, inclusive con porcentajes superiores al 30%. Esa tendencia ya se revirtió y ahora tenemos una reducción. Contabilizando el estimado que tenemos para el mes de mayo, tenemos una disminución del 10% contra el mismo periodo del año anterior. En cuanto a secuestro, tenemos una reducción del 45% si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 meses del gobierno en curso. Con respecto al robo de vehículo automotor, tenemos una reducción del 40%. Y por último, en robo en general tenemos una reducción del 24%. ¿Sería cuánto? Muchas gracias.